Recientemente en el manga de One Piece nos hemos enterado de un poco más de información acerca de Kusan, el antiguo almirante de la marina que respondía al nombre de Aokiji. En ella pudimos apreciar, entre otras cosas interesantes, que es muy probable que posea el color del conquistador. Esto debido a los rayos que emitió el golpe que le dio a Garp en su enfrentamiento. De ser este el caso, sería un guionazo que Kusan fuese portador de ese poder. Descúbrelo ya mismo. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos de Kusan y su Haki del Rey. Digo, Haki del Conquistador. Digo, color del conquistador. En fin, empecemos. Un punto sumamente válido al momento de discutir si alguien podría llegar a ser usuario de este tipo de haki es la actitud que tiene en general, ya que en la mayoría de los casos vemos como quienes son portadores del mismo terminan imponiendo hasta cierto punto su forma de pensar en el resto de gente que les rodea, poniéndose así por encima del resto. Ejemplos de estos hay muchos. Por mencionar uno, Luffy ha hecho que se acoplaran las distintas personalidades que existen dentro de su tripulación hasta el punto en el que todos reman en la misma dirección, la cual es, a grandes rasgos, perseguir los sueños de cada uno, siendo el suyo el principal. Y ojo, con esto no digo que imponga el suyo por encima del resto, sino más bien que el resto entiende que en el camino que él recorre para obtenerlo, ellos también lograrán los suyos. Un caso semejante pero distinto es el de Kaido, que mantenía a los piratas bestia con un orden meritocrático bastante hostil, y esto se debe a la forma de pensar que este desarrolló tras haber sobrevivido a una dura juventud. Los piratas bestia no mostraron nunca ninguna disconformidad con la forma en la que se ascendía en esa organización, más bien todos se acoplaban a la misma, aunque esta no les beneficiara del todo. Sin embargo, con esto no quiero decir que los usuarios logran establecer una lealtad plena hacia ellos, ya que todo está sujeto a fallos lógicos, como lo podría ser un malentendido. En el caso de Luffy está la pelea de Usopp, por ejemplo. En el de Kaido está ex-Drake, que era un traidor entre sus filas. Y luego tenemos a Big Mom, que a pesar de tener Haki del Conquistador, los dos subordinados que más alto rango tienen en su organización, es decir, Perospero y Katakuri, la manipulaban o solo están en ese lugar por conveniencia, respectivamente, claro está. Pero bueno, el punto es que un usuario en teoría casi siempre se impone por sobre el resto, y esta es la clave, casi, ya que siempre existen los que son capaces de tener a alguien por encima de ellos. Zoro, por ejemplo, es un caso claro de esto, pero para los que puedan llegar a pensar que lo de él es un guionazo por esta razón, les recuerdo que en ese grupo de personajes también está Rayleigh, que siempre estuvo bajo el mando de Roger y aún así logró dominar el recurso, así como también Sengoku, que literalmente es el usuario de Haki del Conquistador más pusilánime que hemos visto hasta ahora, ya que nunca dejó de ser un lamebotas del gobierno mundial. Y tomando ese último caso como base, el espectro de quién puede llegar a tener se amplía muchísimo. Ya directamente no sería una cuestión de actitud tenerlo, sino más bien de voluntad, la voluntad de poder escalar hasta estar entre los mejores, supongo. Según esta es una característica con la que nacen los usuarios, es decir, no puede desarrollarse, por lo que bueno, en definitiva, si nos regimos por estos parámetros, el hecho de que lo posean personajes como Sengoku o otros que no tienden a ser los que más resalten entre el grupo que les rodea, justifica de cierta manera que otros personajes lo tengan. Es decir, que Kusan lo tenga no es algo que contradiga estos parámetros, ya que en el propio flashback que vimos recientemente en donde este entrenaba con Garp, de joven logró que el héroe de la marina se convirtiera en su maestro, a pesar de que este no quisiera en un principio, y el hecho de que desde el vamos se lo pidiera es una evidencia de que este tenía la ambición de volverse más fuerte para seguir escalando en la organización. Y sí, sé que es sumamente ambigua toda esta explicación, pero vuelvo y repito, si el pusilánime de Sengoku es un usuario de este tipo de haki, el espectro se amplía muchísimo y deja de ser tan exclusivo como creíamos en un principio. Pero entonces, si ahora cualquiera puede tener ese tipo de haki, ¿no sería eso una mierda? Para empezar, eso de que cualquiera puede tener ese haki es un argumento muy llevado al extremo, ya que ustedes y yo sabemos que ni Wapol, ni Chopper, ni mucho menos el sujeto que estaba metido en un cofre en el East Blue lo deberían tener. A pesar de que los requisitos que en teoría deberían tener los personajes para haber nacido con este haki son muy poco claros, aún existe un parámetro lógico que nos indica quién podría llegar a ser un usuario del mismo y quién no, y ese es el factor de qué tan lejos ha llegado en el camino que ha recorrido o en el que
que intenta recorrer. Por ejemplo, si hablamos de Kid, este es un personaje que ha fracasado en múltiples oportunidades al intentar lograr su objetivo de conseguir el One Piece, y a pesar de ello se ha mantenido intentándolo, al menos hasta ahora. Pero el punto es que su gran ambición le ha hecho llegar muy lejos en el camino que este ha intentado recorrer, y por lo mismo es lógico pensar que este lo tenga, que de hecho sí lo tiene, aunque no lo haya usado. A pesar de que no tuviera un grupo de personas que le siguieran, hipotéticamente hablando, si sacamos su tripulación de la ecuación y este fuera un lobo solitario, aún seguiría siendo lógico que tenga el recurso, más que nada por lo lejos que ha llegado. Y este es el punto que quiero tocar, la posición que actualmente tienen los personajes que lo poseen, o en su defecto la que aspiran a llegar a tener, podrían justificar que tengan el Haki del Conquistador. Kusan, por ejemplo, llegó a ser un almirante, es decir, ser uno de los personajes más importantes y poderosos dentro de la organización en donde estaba. No es lógico pensar que los que lleguen a estar tan alto en una de las organizaciones más importantes dentro de ese mundo tenga el Haki del Conquistador. A fin de cuentas, no estamos hablando del Marine Random que actualmente se encuentra en una base en medio del South Blue. Y claro, actualmente en la historia existe el detalle de que nos estamos encontrando cada vez a más usuarios de esta vaina, la cual supuestamente no era nada común entre la población general, y sí, eso es bastante cierto, pero es que precisamente no estamos ubicados en la población general. Digo, no es que estemos en la calle principal de Water 7, estamos en el último tramo del Nuevo Mundo, lugar en donde solo se pueden valer por sí mismo en combates los personajes más poderosos, y entre ellos obviamente se encontrarán muchos de estos personajes tan poco comunes, ya que por las características que estos poseen, son los que más se atreven a aventurarse tan lejos, y por ende, los que también más lejos llegan. No estamos en el East Blue, lugar en donde se establecen los piratas más débiles, estamos en el lugar en donde se encuentran los territorios principales de los Yonkou, y por la misma, el lugar en donde navegan los que también están los que están en la capacidad de enfrentarles. Es la cúspide del mundo, por así decirlo, y ahí solo llegan los que más ambición tienen, o en su defecto los que andan con quienes más ambiciones tienen. Esa es la razón por la cual actualmente nos encontramos más frecuentemente a estos usuarios. Y sí, yo sé que esto sigue pareciendo un guionazo porque a fin de cuentas nunca se nos dio un indicio de que el personaje le haya tenido desde antes, pero actualmente la palabra guionazo se ha desvirtuado muchísimo. Ya prácticamente cualquier cosa que no gusta es llamada guionazo. Y esto es gracioso porque quien la usa de esta manera solo lo hace para que no se note que solo está llorando porque no le gustó según qué decisión tomó el autor. ¿Que Kusan tiene Haki del Conquistador? Definitivamente eso es un guionazo. Ya, pero ¿por qué es un guionazo? Porque nunca nos lo mencionaron antes. Guionazo. Se le conoce como guionazo a una acción narrativa que favorezca a un personaje al momento de realizar algo, o en su defecto a un acontecimiento que deba darse para que la trama siga adelante. Por ejemplo, Aokiji necesita poder estar a la altura de Garp para poder enfrentarle, y para ello el autor nos da a entender que tiene Haki del Conquistador, cosa que hace que nosotros como espectadores le veamos aún más fuerte de lo que ya le veíamos de antes, haciendo así que, en caso de que Kusan salga victorioso, no sea tan raro que Garp, el héroe de la marina, haya sido derrotado. A priori, si analizamos así la cosa, obviamente nos parecería un guionazo, pero hacerlo de esta manera es no entender del todo el concepto, puesto que él mismo también tiene una letra chiquita, es decir, una condición. No todo lo que favorece a la trama o a un personaje es un guionazo. De hecho, para que esto lo sea, debe ir en contra de la lógica que existe dentro de la historia. Y bueno, ahora teniendo en cuenta ese requisito necesario para determinar qué es un guionazo y qué no, pensemos, ¿es realmente ilógico dentro de la historia que Kusan tenga Haki del Conquistador? Según lo que hemos analizado en los dos puntos anteriores de este video, no es ilógico, ya que este no deja de ser uno de los personajes más fuertes dentro de la historia en la actualidad, de la misma forma en la que el único requisito explícito que nos han dado dentro del manga para poder tenerlo es el hecho de haber nacido con él. Y bueno, yo no he visto un examen de sangre del personaje en donde diga negativo para Haki del Conquistador, o en su defecto a alguien negándolo explícitamente dentro de la historia. Si ustedes tienen
tienen alguno de esos dos datos, podrían mostrárnoslo. Pero de momento, si esos no existen, no hay guionazo. Y ojo, no me vale el argumento de que en Marineford no lo usó, ya que ahí tampoco lo usó Shirohige, por ejemplo, ni Sengoku, ni Garp, y todos ellos eran personajes que lo tenían. Pero bueno, yo creo que esto está muy lejos de ser perjudicial para la historia, ya que no le resta congruencia a la misma. Además, le agrega un recurso sumamente grande al personaje, el cual pensábamos que dependía mucho de los poderes de su fruta del diablo. Ahora más bien quedó como un luchador íntegro que es capaz de reventar a puño limpio un buque de guerra, así como también de pelearse de tú a tú contra una leyenda de la marina. Pero, en fin, ¿qué opinan ustedes al respecto? Déjenmelo en los comentarios. No se olviden de dejarme un buen like y suscribirse para que no se pierdan más de mi contenido. Por aquí les dejaré un análisis que hice acerca de la situación actual de las frutas del diablo con respecto al Haki. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.